Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de Naturismo al Día? Bienvenidos a este nuevo podcast. En esta oportunidad vamos a tratar un tema referente a lo que es la intuición y el sexto sentido. Por supuesto que todos en algún momento hemos tenido como una corazonada, una premonición de que algo va a pasar, efectivamente sucede, como una situación que nos alerta hacia futuro de que pueden desencadenarse ciertos eventos, pero incluso desde la ciencia existe una mirada que nos da cuenta de que puede deberse incluso a factores de índole emocional, fisiológico, del mismo inconsciente, de que nuestra mente, por supuesto, tiene cierta prevalencia frente a hechos que se pueden presentar de acuerdo a antecedentes que ha almacenado en lo que es la memoria, la experiencia, todo eso. Así que pues obviamente que existe también una situación de una mirada científica y lo vamos a ver en este presente podcast. Pues en términos científicos, efectivamente, la intuición puede definirse como un proceso cognitivo que permite llegar a una conclusión o tomar una decisión sin un razonamiento consciente paso a paso. Es decir, una persona como que tiene la certeza de que algo va a pasar o que siente que algo es inminente, aunque no pueda explicarse por qué de esa situación. Pues este fenómeno no es mágico para nada en lo absoluto, sino es una forma avanzada de procesamiento inconsciente de la información. Nuestro cerebro pues recibe y analiza miles de estímulos por segundo, aunque solo una pequeña parte llega a la conciencia, obviamente, ¿verdad? Entonces la intuición surge cuando el cerebro detecta patrones basados en experiencias previas, emociones y memoria implícita, y traduce ese reconocimiento en una sensación de certeza o presentimiento, como que algo va a pasar y efectivamente, pues de acuerdo a esa probabilidad que está en nuestro cerebro, toda esa situación que tiene que ver incluso con procesos, podríamos llamarlo como de estadística cerebral, allá en el inconsciente se produce un evento. ¿Cómo funciona nuestro cerebro para que tengamos en cuenta esta situación? Pues neurológicamente la intuición involucra la interacción entre varias áreas, ¿verdad? El hipocampo, que maneja lo que es la memoria y los patrones aprendidos, también la corteza prefrontal ventromedial, que está relacionada con la toma de decisiones emocionales, por supuesto la amígdala, que reacciona ante señales de peligro o recompensa, incluso antes de que seamos conscientes de ella, y también no hay que perder de vista que nuestro sistema nervioso autónomo produce pues sensaciones físicas, lo que algunas personas llaman las famosas mariposas en el estómago, tensión, incomodidad que asociamos con lo que te decía anteriormente, las famosas corazonadas. Se llevó a cabo inclusive hace algún tiempo en una universidad de los Estados Unidos, no me acuerdo en cuál, de pronto la de Iowa si no me falla la memoria, que se mostró que, por ejemplo, en un juego de cartas de póker, las personas empezaban a sentir que un mazo era especialmente peligroso antes de poder explicarlo de forma consciente, porque su cuerpo, medido pues por la respuesta galvánica de la piel, ya respondía al peligro antes de que su mente lo racionalizara. En otras palabras, como que el cuerpo sabía antes de que el pensamiento se manifestara. Y el sexto sentido y sus interpretaciones científicas, por supuesto. Claro, podemos llegar a esa pequeña conclusión. Cuando se habla de sexto sentido, pues muchas personas se refieren a una capacidad prácticamente extrasensorial, es decir, percibir más allá de los cinco sentidos. Pero desde la ciencia no hay evidencia sólida de percepción extrasensorial, o sea, telepatía, clarividencia, en fin, todo eso. Se han hecho estudios, pero hasta ahora no hay nada concluyente. Pero sí hay, claro, una explicación plausible del sexto sentido en términos neurobiológicos y perceptivos, que son dos cosas pues que debemos tener presentes y que la ciencia ha estudiado ampliamente. Existen de hecho pues varios sentidos adicionales reconocidos por la fisiología moderna, como la propiocepción, el sentido de la posición del cuerpo y el movimiento, que nos permite saber dónde están nuestras extremidades y mirarlas. Todos sabemos, obviamente, en medio de la oscuridad o de cualquier situación, donde tenemos los brazos, las manos, todo eso, ¿verdad? La interocepción, que es la percepción interna del estado de nuestros órganos, es decir, hambre, sed, ritmo cardíaco, tensión. La cronestesia o sentido del tiempo, que es la capacidad de percibir el paso del tiempo y anticipar eventos, cuando llega la noche, el día, todo eso. Cuando una persona dice que, por ejemplo, tengo un mal presentimiento,
En muchos casos lo que realmente ocurre es que su interocepción detecta cambios sutiles en su fisiología, por ejemplo, alteraciones del ritmo cardíaco, tensión muscular o microexpresiones, y pues el cerebro los traduce en una advertencia emocional. Es como si el cuerpo te hablara en un lenguaje que la mente interpreta como una intuición. Y pues en este sentido, hablando de la intuición, también entra otro patrón muy particular en juego, que es la toma de decisiones, que puede ser por milisegundos. La psicología cognitiva distingue dos sistemas de pensamiento. Uno, pues es el sistema intuitivo, que es rápido, automático, emocional, basado en la experiencia, y el sistema analítico, que es más bien lo contrario, ¿verdad? Lento, lógico, deliberado, extremadamente consciente. Y ambos, pues obviamente que trabajan en conjunto. En situaciones donde hay mucha información y poco tiempo, por ejemplo, un médico que diagnostica rápidamente una emergencia, o un conductor, te ha pasado de pronto que puedes esquivar un accidente en cuestiones de milisegundos. La intuición es esencial y suele ser acertada si está respaldada por experiencia previa, como la persona que tiene, aquí en Colombia decimos, tiene cancha, tiene bagaje, tiene pues toda esa experticia para tomar una decisión en fracciones de segundos. Pero obviamente que también puede ser engañosa, especialmente si se basa en sesgos, prejuicios, emociones intensas. Por eso la ciencia, desde el punto de vista de la ciencia, se aconseja como encontrar un punto de equilibrio entre la intuición y el razonamiento. Es decir, tener confianza en la intuición, pero no al 100%. El punto de equilibrio, lo que hemos hablado mucho aquí en el podcast Naturismo al Día. Y pues obviamente que desde la perspectiva o desde una mirada científica, la intuición es una forma de procesamiento inconsciente de información, no tiene que ver nada con poderes místicos. El llamado sexto sentido, podríamos entenderlo entonces como una sensibilidad corporal y emocional avanzada, sostenida por sentidos internos como la interocepción, por ejemplo. Y lejos de ser irracional, la intuición viene a ser una herramienta evolutiva de supervivencia que nos ayuda a reaccionar rápidamente ante lo incierto. Y esto no solamente lo vemos en nosotros, los seres humanos, que tenemos conciencia o que tenemos pues una forma, un esquema de pensamiento totalmente diferente a los animales, por ejemplo, que también tienen esa intuición muy avanzada y que pueden intuir incluso el peligro sin que sea evidente, pueden tomar decisiones en fracciones de segundo también ante el acecho de un cazador, por ejemplo. Así que en la naturaleza también lo vemos con los animales de una forma muy, muy ejemplificada. Pues, sin embargo, hay que tener en cuenta que la intuición no sustituye el análisis. Esto es muy importante porque la intuición, pues obviamente es brillante cuando está nutrida por conocimiento de experiencia, pero puede ser también muy peligrosa cuando se basa solo en impulsos. Hay personas que de pronto se lo dejan todo a esa cuestión irracional que dicen, no, es que yo después de que presienta algo y tenga la corazonada, y a veces se equivocan garrafalmente. Así que tiene que haber ese punto de equilibrio que es bien importante y no autoengañarnos y creer que tenemos pues poderes más allá de nuestras capacidades humanas. Y a veces esto nos lleva a cometer graves errores o a que se presenten situaciones difíciles en nuestra vida. Pero bueno, en este sentido, el inconsciente, te estarás preguntando de pronto, ¿es capaz de percibir el futuro? Es decir, cosas que están pasando como más adelante en el tiempo. Y pues es una de las preguntas que pueden ser incluso que han suscitado mayor debate no solamente en la neurociencia y en la psicología, sino igual en la filosofía de la mente. Porque vamos a mirarlo un poquito más abiertamente. El inconsciente del cual hemos hablado amplísimamente en este podcast, ¿realmente tiene esa capacidad como de percibir el futuro? Pues desde la ciencia empírica no existe, como ya te decía anteriormente, una evidencia concluyente de que el inconsciente humano pueda predecir o percibir eventos futuros reales, es decir, cosas que aún no han ocurrido físicamente, pero sin embargo hay fenómenos muy reales que pueden dar la impresión de que eso ocurre. Como por ejemplo, el inconsciente no predice prácticamente, pero sí puede anticipar. Nuestro cerebro, pues, es un órgano predictivo por naturaleza, ¿verdad? La neurociencia contemporánea, especialmente la teoría del cerebro como máquina de predicción, sostiene que todo lo que percibimos es una predicción. Cada segundo el cerebro combina datos sensoriales actuales, recuerdos de experiencias pasadas y momentos internos del mundo, y con eso pues anticipa lo que está por suceder en el siguiente instante, cómo se moverá un objeto, qué palabra va a decir alguien o incluso cómo reaccionará nuestro entorno emocional.
Así cuando, por ejemplo, sabíamos que algo iba a pasar, muchas veces es porque el cerebro detectó microseñales, esto hay que tenerlo muy presente, patrones o probabilidades, y los procesó más rápido de lo que la conciencia alcanzó a hacerlo. Es decir, toda esa información se dio en fracciones de segundos, que nosotros como además tenemos una percepción del tiempo que puede llegar a ser incluso hasta muy limitada, el cerebro inconsciente tiene otra dinámica distinta y por eso a veces nos parece como raro. Ay, vea, pues que yo lo presentí, yo tenía la corazonada, pero no percibimos que el inconsciente ya había tomado en cuenta esos aspectos, esas microseñales, y había arrojado como una alerta emocional, por llamarlo de alguna forma. Por ejemplo, una madre siente que su hijo está a punto de caerse, o una persona puede presentir que una conversación va a terminar mal. Ahí no hay magia, ¿verdad? Pero el cerebro leyó el tono de voz, las posturas, el ritmo, se sintió pues como esa energía en el ambiente, microexpresiones o sonidos mínimos sin que la mente consciente lo notara, pero el inconsciente registró toda esa información y llegó a una conclusión antes de que nuestra conciencia plena, nuestra mente consciente, pues lo percibiera como un hecho. La percepción preconsciente y lo microsegundo del futuro. Esto podríamos definirlo en esa frase. Entonces, algunos experimentos, queridos oyentes, sugieren que el cuerpo efectivamente reacciona una fracción de segundo antes de que ocurra un estímulo conocido. Por ejemplo, en estudios de presentimiento fisiológico, pues se ha observado que la respuesta galvánica de la piel o el ritmo cardíaco cambia milisegundos antes de que aparezca una imagen perturbadora o agradable en una pantalla. Esto pues obviamente que no implica que el cuerpo vea el futuro, sino que el cerebro predice probabilísticamente lo que te hablaba ahora de las cuestiones estadísticas, con base en patrones o intervalos temporales aprendidos durante el experimento. Es decir, la mente se adelanta por anticipación y no por clarividencia. También se habla, por supuesto, mucho de los sueños, ya lo tratábamos ampliamente cuando hablábamos de Sigmund Freud, por ejemplo. Los sueños y la ilusión de la premonición. A veces soñamos con algo que luego ocurre y sentimos que fue una visión del futuro. Desde la psicología cognitiva, eso puede explicarse por coincidencias estadísticas. Por ejemplo, soñamos con miles de cosas, pero recordamos solo las que se cumplen. Sesgos de confirmación, también nosotros tendemos a recordar los aciertos y no los errores. Y también, por supuesto, los procesos de asociación inconsciente. El cerebro combina fragmentos de experiencias recientes y los reordena generando imágenes que por casualidad coinciden con eventos reales posteriores. Aún así, para las personas que lo experimentan, pues la sensación de premonición es profundamente vivida y subjetivamente real. Es muy importante que tengamos todos estos aspectos bien presentes porque pues hay una explicación que puede ser científica y que avala todo aquello que nosotros damos por sentado en cuanto a la premonición. Y a propósito, fuera del marco estricto pues de la ciencia empírica, algunas corrientes de la psicología profunda y también la física teórica abren interpretaciones un poquitico más amplias. Por ejemplo, Carl Jung, que habló de la sincronicidad, ya lo veíamos también cuando hablamos del lado oscuro en este podcast Naturismo al Día. Por ejemplo, la idea de que existen coincidencias significativas que conectan mente y mundo sin casualidad directa. En física cuántica, pues ciertos fenómenos subatómicos muestran relaciones no locales como el entrelazamiento, lo que también de alguna forma ha inspirado teorías especulativas sobre cómo la conciencia podría acceder a información fuera del tiempo lineal. Sin embargo, pues estas son ideas metafóricas o filosóficas que no han sido demostradas experimentalmente, pero se ha intentado al menos dilucidar qué es lo que puede estar pasando con esa situación de las corazonadas, la premonición, la clarividencia, la intuición, lo que llamamos también el sexto sentido. Entonces, sí, ¿qué podemos entonces afirmar de todo esto que hemos dicho? Que el inconsciente anticipa el futuro inmediato, pues gracias a la detección de patrones y predicciones sensoriales. Esto es bien importante. Puede parecer profético, pero en realidad opera con información presente que la mente consciente no percibe. No ve el futuro, pero lo calcula a veces con tanta precisión que parece como algo mágico, místico, que roza pues lo que tiene que ver con lo esotérico, todo eso. El inconsciente no sabe lo que va a pasar, lo infiere antes de que tú te des cuenta de eso. El inconsciente siempre tenga en cuenta, mi querida amiga o caballero,
tiene una dinámica totalmente diferente a la conciencia. Usted no sabe ni se entera ni tiene la más mínima idea de cuáles son los procesos que se están desarrollando allá en el trasfondo, es decir, allá en su inconsciente. Pues no es una ventana mística, ¿cierto?, hacia el futuro, sino una maquinaria de predicción extraordinariamente rápida que está alimentada por experiencia, memoria y sobre todo emoción. Eso pues no le resta misterio, que deje de ser pues raro de todas formas, que nos parezca extrañísimo, claro. Al contrario, muestra lo asombrosamente compleja que es nuestra propia mente, un sistema que vive medio segundo por delante del presente, intentando constantemente adivinar el futuro que está por venir. Así que es muy importante, muy interesante, queridos oyentes de Naturismo al Día, que tengamos en cuenta nosotros de que esa mente es una maquinaria extraordinaria que nos anticipa de acuerdo a la información recopilada, a nuestras experiencias, a lo que hemos vivido, a lo que subyace allá en el trasfondo, es decir, en el inconsciente, nos puede dar una cantidad de situaciones que nosotros creemos que sí, que tenemos como ese don, como esa clarividencia, como que algo nos indujo a tomar una decisión, que nos mostró un camino, que hay de pronto, esto sin querer, pues entrar a discutir con personas que tienen sus creencias, que fue como una criatura, un ser celestial, que un ángel por allá le habló, que le mostró que no tomes esta decisión, sino haz lo contrario. Entonces todo eso tiene una explicación lógica, profundamente racional desde el punto de vista de la ciencia, sino que paradójicamente son procesos que se dan en nuestro inconsciente. No tenemos conscientemente pues esa capacidad a veces para tomar ciertas decisiones que pueden ser en cuestiones de microsegundos, sino que nuestro inconsciente se adelanta a lo que nos va presentando el día a día, las experiencias que se nos van mostrando, porque ya tiene una información recopilada, almacenada, no sabemos de qué forma la tiene procesada, de qué manera la puede gestionar en algún momento determinado. Pues yo sé que muchas escuelas del pensamiento positivo actualmente, incluso filosofías orientales, inducen a las personas a que saquemos de allá del inconsciente o de la mente profunda. Ellos no utilizan estos términos de inconsciente, muchos sí lo hacen con el término subconsciente, pero bueno, allá de la mente profunda, saquemos una cantidad de información porque todo pareciera ser que está registrado allá y que nosotros podríamos acceder con cierta disciplina y con ciertas técnicas a un mundo de información que enriquecería nuestra vida y que nos haría desarrollar una cantidad de capacidades que en este momento no tenemos. Claro, esto se da pues para que muchas personas inclusive hayan sido engañadas, hayan sido de pronto manipuladas y que al final no logran esos objetivos y a la persona se le dice, no, lo que pasa es que usted no empleó la técnica correcta, o si es en una situación de un contexto religioso le dicen no tuvo la suficiente fe, o las técnicas de relajación, meditación y respiración inclusive las está haciendo mal, que son años y años que usted debe tener de una disciplina constante para poder acceder al inconsciente. Las personas obviamente se desmoralizan, se desaniman, quieren resultados un poco más rápidos y pues optan algunas por técnicas que pueden ser un poquito, digámoslo así, más práctico, no sé si cabe utilizar el término, como la hipnosis, por ejemplo, donde a través de esta técnica sí se puede acceder de una forma muchísimo más rápida a lo que es el inconsciente, echar como una mirada, como un vistazo a ese mundo misterioso y desconocido que está en nosotros mismos, pero que lamentablemente y paradójicamente a él no podemos entrar de forma directa como quisiéramos en muchas oportunidades, porque incluso allá en el inconsciente pues existen una cantidad de recuerdos refundidos de situaciones no elaboradas que si no las sabemos abordar nos puede traer más perjuicio que beneficio. Muchas veces llevados por la curiosidad o por el desespero quisiéramos como tener la luz, como el eureka, el que se nos iluminara el bombillo, recibir esa inspiración de una fuente externa que se nos aparezca como un ángel y nos guíe, nos diga algo, pero hay muchas personas que ya tienen pues como un poquitico más, racionalizando un poco más esa situación, tienen un poquitico más de conciencia que lo que ellos buscan externamente a través de la filosofía, la religión, todo eso puede estar en tu propia mente y que pues, pero allá en el inconsciente, es que es lo difícil es eso, que como está en el inconsciente y no es fácil entrar, acceder a él, pues la persona de todas formas es como si tuviera la puerta, es decir, frente a una puerta donde sabe que al otro lado está todo lo que quiere, pero no tiene la llave.
entonces como si no tuviera al fin nada, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa con el inconsciente. Sabemos que sí, pues allá hay muchas respuestas, hay mucha información, todos los tesoros están tras esa puerta metálica pesadísima, pero si no tenemos la llave para poder entrar, echar al menos un vistazo, pues obviamente que no podemos aprovechar toda esa información. Por eso, pues, queridos oyentes, siempre induzco a las personas que escuchan este podcast, primero que todo, a calmarse frente a una situación traumática, complicada, difícil, obtener a veces respuestas y solución a algún conflicto. No es tan fácil, no es tan sencillo como parece, requiere que exploremos un poco más a fondo nuestra mente, haciendo primero una introspección, meditando sobre el problema, teniendo en cuenta que ese inconsciente nos puede dar luces, pero que puede ser gradual, tomará de pronto su tiempo, tener paciencia, no desesperarse. A veces también pasa algo muy difícil y es que creemos que tenemos ya la respuesta, la solución, la decisión correcta y resulta que nos damos cuenta de que esa no era, como que no confiamos plenamente en el inconsciente precisamente porque nos da respuestas que son ambiguas. Entonces no tenemos la certeza absoluta o porque, bueno, tuvimos el sueño y hicimos todo de acuerdo a ese patrón de la experiencia onírica, la imagen onírica y resultó un fiasco, todo lo contrario. Entonces eso lleva a que muchas personas no confíen incluso en su propia mente y busquen nuevamente, recurran al principio a ayudas externas, a un guía especial, a una persona que les induzca a encontrar esa solución dentro de ellos. Es un poquito complicada la situación, sobre todo cuando tenemos en cuenta de que este mundo de las corazonadas, de la intuición, puede ser muy subjetivo, algunas veces funciona, otras no. Hay personas que pues creen tener un poder, pero a veces se estrellan con la realidad de que aquello que creían de acuerdo en su intuición era lo mejor, resultó ser todo lo contrario. Entonces vuelvo y te digo, ¿no? Es muy subjetivo, a veces funciona, a veces no, y esto lleva a que pues muchas personas puedan volverse incrédulas, simplemente actuar de acuerdo a patrones preestablecidos o ya conocidos de conducta, de razonamiento lógico, a buscar ayuda especializada en otras personas, que a veces sería incluso lo más conveniente cuando tienes que tomar una decisión difícil, no tienes la experiencia suficiente con respecto a un tema que te está atormentando, alguna situación difícil, complicada y que involucra a otras personas. Así que pues muy importante tener en cuenta de que efectivamente nuestra mente tiene esa facultad para reconocer aquello que llamamos intuición o corazonada desde el punto de vista que involucra la memoria, la fisiología, que involucra la experiencia, todo aquello que está almacenado, pero que también hay que encontrar ese punto de equilibrio y no confiar plenamente en todo eso que nosotros llamamos intuición y sexto sentido, porque a veces podemos estar supremamente equivocados. Tener ese punto de equilibrio es bien importante, esto va a redundar en nuestra propia salud mental, emocional inclusive, y saber reconocer que no siempre esa intuición es acertada, muchas veces sí, pero otras muchas veces también no lo es. Así que ese punto de equilibrio es muy importante. De todas formas, recuerde usted que vale la pena sobre todo, si no es una situación tan puntual, tan de emergencia, calmarse, reflexionar, tomar decisiones acertadas, analizarlas con mente fría, conscientemente, pedir incluso pues un consejo si es necesario, si nos está abrumando un pensamiento, una decisión es bien difícil y complicada, como que no sabemos qué hacer, siempre será importantísimo que alguien nos escuche y saber encontrar cuál es la mejor respuesta a todo aquello que nos puede estar abrumando la vida. Queridos oyentes, qué gusto haber estado con todos ustedes en estos minutos llenos de salud. En Naturismo al Día será en una próxima oportunidad.